se nos da f de x, y g de x y se nos pide encontrar f dividido por g de x, y f dividido por g de 3 negativos. Para el número 1, f dividido por g de x es igual a f de x dividido por g de x. Y como f de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 28 y octogramos de x es igual a x más 7, este cociente es la cantidad de x al cuadrado más 3x menos 28. Dividido por la cantidad de x más 7. Porque aún no hemos aprendido sobre factoring. Ahora determinaremos este cociente realizando una división larga. Tenemos el dividendo de x al cuadrado más 3x menos 28. Dividido por la cantidad de x más 7. Para comenzar, solo nos enfocamos en el primer término del divisor y el primer término del dividendo. Necesitamos determinar qué veces x es igual a x al cuadrado, y por qué x veces x es igual a x al cuadrado. X es el primer término en el cociente. Ahora multiplicamos x en el divisor. X veces x es x al cuadrado más x veces 7 es 7x. Y ahora restamos el resultado. Sin embargo, en lugar de restar, agregaremos lo contrario. Entonces podemos cambiar la resta a la suma, siempre que cambiemos el signo de ambos términos dentro de los paréntesis. Entonces esto es negativo x al cuadrado y negativo 7x. Ahora agregar x al cuadrado más negativo x al cuadrado es 0, y 3x más negativo 7x es negativo 4x. Bajaremos el menos 28, y ahora solo nos enfocaremos en la x en el divisor y en este negativo 4x. Necesitamos determinar qué veces x es igual a negativo 4x. Y debido a que x multiplicado por 4 negativo es igual a 4 negativo x, 4 negativo menos 4 es el siguiente término en el cociente. Y ahora multiplicamos negativo 4 veces x es negativo 4x. Y negativo 4 veces positivo 7 es negativo 28, lo que nos da 28 negativo. Y restamos. En lugar de restar, agregamos lo opuesto, así que cambiamos el signo, cambiamos el signo, cambiamos el signo. Y ahora agregamos 4x negativo más para x es 0, 28 más 28 negativo también es 0, porque el resto es 0, x menos 4 es el cociente, lo que significa que f dividido por g de x es igual a x menos 4. Sin embargo, hay una cosa que deberíamos mencionar. Sabemos que la división por 0 no está definida. Veamos cómo si x es igual a 7 negativos, tendríamos división por 0, por lo que deberíamos hacer una nota aquí que x no puede ser igual a 7 negativos. Así que ahora sabemos que f dividido por g de x es igual a x menos 4. Para el número 2, se nos pidió determinar f dividido por g de 3 negativos, y podemos hacer esto de dos maneras. Como acabamos de encontrar la función simplificada para f dividida por g de x, podemos determinar f dividido por g de 3 negativos mediante la sustitución de 3 negativos por x en la función que acabamos de encontrar. Otro método para encontrar f dividido por g de 3 negativos es determinar f de 3 negativos dividido por g de negativo 3. En este video, mostraremos ambos métodos. Primero usemos la función que acabamos de encontrar, f dividida por g de x. F dividido por g de 3 negativos es igual a sustituir 3 negativos por x en f dividido por g de x nos da 3 negativos. Menos 4, lo que equivale a 7 negativos. F dividido por g de negativo 3 es igual a 7 negativo. Ahora también encontremos f dividido por g de 3 negativos usando el segundo método. Hagamos esto en la próxima diapositiva. F dividido por g de negativo 3 es igual a f de 3 negativos dividido por g de 3 negativos. Usando este método, determinamos estos dos valores de función y luego dividimos. F de 3 negativos es igual al cuadrado de 3 negativos más 3 veces negativo 3 menos 28. Y g de negativo 3 es igual a negativo 3 más 7. Y ahora simplificamos el numerador y el denominador por separado. En el numerador, el cuadrado de 3 negativos es 9 positivo, lo que nos da 9 más 3 veces negativo 3 menos 28.
En el denominador negativo 3 más 7 es positivo 4. De vuelta en el numerador, multiplicamos 3 veces negativo 3 es negativo 9, dándonos 9 más 9 negativos menos 28. Todo dividido por 4. En el numerador, 9 más 9 negativo es 0, 0 menos 28 es 28 negativo, y 28 negativo dividido entre 4 es 7 negativo, por supuesto, dándonos los mismos resultados. Espero que hayas encontrado esto útil.